Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia y os voy a traer un personaje de esos, poco conocidos de la historia. Algunos que os traigo son positivos y otros no tanto, aunque yo lo que os traigo siempre son los hechos, las crónicas que yo he leído. En este caso un libro que se llama Juan Antonio Llorente, el factotum del rey intruso. ¿Y de qué trata este personaje? Pues trata de un personaje de estos que se suele llamar de la época afrancesados, que es de estos pocos personajes porque todos hemos hablado de gente como el empecinado, Espocimina, otra gente que luchó contra los franceses, el propio Wellington, que vino digamos que vino a ayudar, pero luego ya aprovechó y se quedó cosas, pero bueno, eso es otra historia, como se suele decir. Pero tanto de los que estaban apoyando a José de Napoleón, el mal llamado Rey Botella, el rey, porque no sé, pasa con Amadeo Saboya también, cuando se habla de los reyes de España, cuando nos da la gana quitamos uno, ponemos otros en la cronología, pero bueno, este rey, que por mucho que eso, mucho se dice que tal, pero Carlos IV y Fernando VII tampoco se opusieron mucho a firmar de las abdicaciones. Entonces, este rey que le ha cedido el trono por su hermano Napoleón, al que se le habían cedido Fernando VII y Carlos IV, pues tuvo una serie de apoyos bastante curiosos, y uno de ellos que vamos a ver es este personaje. Es un personaje de esto de la historia que es bastante curioso. Es un canónigo, es un cura también. No llegó a ser obispo, pero llegó a ser canónigo. Llegó a enseñar en la Catedral de Toledo y en otras sedes, también en Valladolid y en otros sitios. Es un hombre bastante sabio. Y también lo que llama la atención de la Iglesia, porque recordemos que sobre todo todo el gobierno de Napoleón no era muy eclesiástico, pero luego se rodeó de estos eclesiásticos como este Juan Antonio Llorente, que veremos que estuvo ahí de consejero de José Napoleón, el hermano de Napoleón. Pues Juan Antonio Llorente empezó, y cuando llega José Napoleón propone cambios con la entrada del ejército francés y su hermano en el trono de España. Acude a Bayona, claro, porque en Bayona todos sabemos, los que hayamos leído un poquito de historia, y lo que no os lo digo yo, que paso estamos aquí, que en Bayona es donde se hacen las famosas abdicaciones. Entonces Carlos IV y Fernando VII le ceden su trono a Napoleón, y Napoleón a su vez se lo cederá a su hermano José Napoleón, el mal llamado Rey Botella. ¿Y qué pasará ahí? Pues que se hará una especie de cortes, algo parecido a las cortes, donde acude a Bayona, donde hace muchas propuestas, que no casi ninguna de ámbito religioso, que es lo curioso, que claro, va un clérigo y piensa, lo que va a hacer es decir propuestas de tipo religioso para mantener la iglesia, y al revés, veremos que va a tirar piedras contra su propio tejado en muchos momentos de la historia de este reinado, que por cierto ya os traeré más libros y más historias sobre José de Napoleón, que es un rey que prácticamente no se cuenta su historia. Cuando se cuenta se habla del tema de la guerra de independencia, pero lo que fue su reinado, incluso la propia corte afrancesada y tal, que es algo bastante curioso. Por mucho que fuera nuestro enemigo y todo eso, que a veces en la historia nos ponemos que si un bando o otro, yo lo veo mucho con el tema de, por ejemplo, la mal llamada Reconquista, que se dicen como los de Al-Ándalus, se suele decir los de Serra Morena para abajo eran malos y los otros eran súper buenos y tal, que no es así tanto la historia. Pues con esto pasa igual. Pues resulta que eso, que propuso uno de los cambios que propuso este Juan Antonio Llorente, es el cambio de la bandera española. Y diréis, bueno, ¿qué tiene esto de raro? Pues que esta bandera española que propuso cambios sería muy parecido al actual diseño que tenemos, y también y la reforma de las administraciones españolas, muy parecido a lo que luego sería estas administraciones en la época de Isabelina y luego en la época de la restauración alfonsina. O sea, era un hombre adelantado a su época, y que la bandera que conocemos ahora con las torres de Hércules, con los escudos de Borbón, de Granada, con casi prácticamente el escudo y toda la bandera en sí, la propuso en sí Juan Antonio Llorente. O sea, podemos decir, luego se rescató más adelante, pero podemos decir que es uno de los pioneros de la bandera española, tal como la conocemos. Y acompaña a José Napoleón, ya proclamado rey, a Madrid, y allí será nombrado consejero de Estado. Después de la famosa derrota de Bailén, tiene que salir huyendo casi toda la corte de José Napoleón, pensando que vienen
huyendo Llorente con toda la corte francesa y afrancesada de José Napoleón. Su figura, esta figura de Juan Antonio Llorente, que a ver, como diré, tenía luces y sombras, pero sobre todo ha sido bastante denostada por apoyar al propio José Napoleón y por apoyar ese afrancesamiento, que siempre a todos los que apoyaban a este afrancesamiento se les ha llamado afrancesados de forma despectiva y se les ha tratado bastante mal la historia. En Vitoria conoce a Napoleón, al emperador, y eso avance hacia Madrid. Recordemos que Napoleón, el hermano, llega a rescatar a su otro hermano, a José Napoleón, a que era rey, llega con su ejército imperial y llega hasta Chamartín, y ahí vuelve lo que es la corte francesa a Madrid. Y es testigo del expolio y destrucción por parte de los franceses. Esto va a ser muy común en toda la conquista en toda la guerra de independencia, como los franceses van arrasando por todos lados parte de nuestro patrimonio. Conté algo como, por ejemplo, una vez sobre Urraca, que Urraca, en Isidoro de León, cogieron sus restos y los arrastraron por toda la ciudad, su cadáver, quitándole las ropas y todo y las joyas. O sea, hicieron una serie de barbaridades, pero bueno, como son franceses y llevan el progreso y la revolución, pues viva la libertad, como se suele decir, y los españoles, que somos los que llevamos lo malo, pues esas cosas, los propios españoles que veo a veces justificando estas cosas, pero bueno, no me entra en la cabeza. Intentó mediar en estos expolios, en estos saqueos y estas quemas que había en conventos y estas joyas que se llevaban y estos cuadros. Intentó mediar, pero la verdad que fue el típico que se intenta meter en medio y no le hacen mucho caso. Dicen, quítate que te llevas tú otra. Pues pasó un poco eso. Aparte, había rencillas y odios entre los propios afrancesados, entre la gente que apoyaba a José Napoleón. Pues había esta gente que decía, uy, es que yo apoyo a José Bonaparte, pero yo quiero tener más el favor que tú, y se tiraban pullas entre unos y otros. Napoleón canceló la Inquisición española, y esto es muy importante porque Juan Antonio Llorente estuvo metido ahí en todo el tema de la Inquisición. Era un canónigo, había estudiado mucho el tema de la Inquisición, tenía documentos y tal, y fue muy importante. Y también fue muy importante en lo que fue luego a lo largo de la historia. Si ya había algo de leyenda negra sobre la Inquisición, este hombre la sacó a luz. Porque sacó que la Inquisición era súper malísima, que éramos los más malos del mundo, que matábamos a muchísima gente, que éramos súper malos, y empezó a exagerar muchas cosas a raíz de que estuviera ahí José Napoleón, y se empezó a exagerar un montón de cosas, y se le fue un poco de las manos a este hombre. Y muchas órdenes de monasterios españoles, no tanto por ser ilustrados, sino para justificar la guerra en España, pues se la quitan. Porque claro, recordemos que José Napoleón era un propio títere de su hermano Napoleón. Entonces él hacía un poquito lo que le iba mandando su hermano Napoleón. Era un rey que tomaba algunas decisiones y tal, pero el rey y el emperador de todo el imperio, llamamos, de las distintas coronas, era Napoleón. Napoleón. Entonces José Bonaparte no dejaba de ser, pues, un mandado por su hermano. Por cierto, lo estoy llamando a veces José Napoleón, pero es José Bonaparte, pero es un poquito para que hagáis esta relación entre el propio Napoleón y el propio José, pero no, era José Bonaparte, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no es algo que esté haciendo un poquito aposta, esta maña que tiene uno. Pues eso, este Juan Antonio Llorente, pues da estos apoyos y es consejero y nombrado también el que un poquito va a manejar este patrimonio de las iglesias y estos monasterios que van a ser ya quitados muchas veces de en medio. En la ausencia de Juan Antonio Llorente, cuando huyen de Madrid pensando que ya vienen los españoles en la guerra de independencia, pues aprovecharon muchos para ir a la casa de este hombre y que se quedó un criado a su cargo, y se aprovecharon para saquear, para documentos que había históricos, un montón de cosas, para cobrar deudas que luego no existían. En plan, le iban a criado, es que me debe esto. Y luego resulta que fue y dijo, pero si yo no debía esto ni esto. Se aprovecharon, ya sabemos, la picaresca española, y somos muy esto, y encima, claro, no se puede. Luego la historia lo ha defendido, porque decía, es que estos que hacían esto eran unos patriotas. No, eran unos caraduras y unos estafadores, pero bueno, en España tendemos a defender lo indefendible.
y escribió bajo seudónimo varios artículos defendiendo el gobierno de José Napoleón. Recordemos que en esa época ya había los primeros periódicos de la época y los primeros diarios. Fue considerado el portavoz de los afrancesados, de todos estos afrancesados que siempre se ha dicho, pues fue el portavoz y de los que estaban a favor de José Bonaparte. Recibió el cargo de gestionar por los bienes los órdenes religiosos y suprimidas, como he dicho antes. Y por lo tanto, que aquí viene un poquito la cosa española también de este personaje y la sombra, se encargó de vender muchas propiedades de la iglesia y de patrimonio histórico y cultural que había dentro de ellas. Por eso mucho patrimonio histórico de iglesias españolas está en manos francesas, porque luego por cosas de la historia esto que se compra, se vuelve a vender y se vuelve a comprar, ha acabado en manos americanas, alemanas, ha acabado por toda Europa, porque lo que se hizo es que mucho de este patrimonio de muchos monasterios y muchas iglesias, para sacar dinero del propio Estado, en la propia corte de José Bonaparte, pues cogió y lo vendió. Entonces hubo una serie de corrupción y de cosas. Claro, por eso mucho de nuestro patrimonio histórico se perdió en esta época. Lo que no se lo destruían los franceses, se vendía al mejor postor. Al mejor postor, o ahora veremos que también se suele decir que el que reparte se lleva la mejor parte. Y este hombre aparte, el cargo que tenía de consejero real, pues tenía una asignación mensual de 124.000 reales mensuales, que diréis, bueno, no es tanto, no, para la época bastante, un buen sueldo. Y también luego, el consejero real no tenía realmente poder de decisión, era casi nulo, porque las decisiones las tomaba José Bonaparte y luego su hermano Napoleón. Entonces las decisiones políticas y militares eran muy poquito. Se tejió una trama de favores de antiguos conocidos y allegados de Llorente, de gente que le conocía cuando era canónigo de Toledo y cuando había estado en Valladolid también una serie de cargos. Lo típico que cuando llegas al poder político o de otra clase, o una empresa, eres un CEO o tal, llegan amigos o gente que conocías hace tiempo, que no se puede llamar ni amigos, conocías y dices, hombre, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues acuérdate de mí, que dame un carguito, véndeme algo, yo qué sé, ¿sabes? Y se tejió una trama que ríete tú de la trama Gürtel, o sea, con allegados, venta de propiedades, de corrupción clientelar, se tradució en tráfico de artes y bienes de muchas iglesias con el visto bueno de las autoridades francesas. Claro, las autoridades francesas, previo soborno, o sea, no iban a decir que no. Se le acusó de malversación de fondos. ¿Cómo sería la cosa para que en esa época, y él siendo protegido del rey, se le acusara de corrupción? O sea, ¿cómo sería el nivel de corrupción que haría este hombre para que se le acusara de corrupción? O sea, ríete tú, lorito, de la que le haría este hombre. Casualmente acabaron en su poder muchos de los bienes que eran expropiados, pero fuera de subastas. Lo típico, se solían hacer subastas, pero este hombre, casualmente, muchas de estas obras de arte, muchas de estas esculturas, también de temas religiosos y demás, pues muchas de ellas acababan en su poder por un valor mucho menos desde el mercado y fuera de subasta, de manera particular, ahí con esos tejemanejes, y luego casualmente él no tenía nada, porque lo acababa vendiendo por un valor mucho más alto. Lo que digo, esto era una red clientelar que, madre mía, o sea, la que lió este hombre, pues, le podemos llamar como el bigotes de la Gürtel, pues este hombre era la Gürtel de la época, en la época de José Bonaparte. Estas acusaciones le acabaron costando el cargo de llevar todo este patrimonio, pero solo cambió de cartera y siguió el hombre a su... Esto como uno que está de alcalde o está de diputado y le bajan a una comisión o algo de esto, le ponen la sombra de eurodiputado para que no llame la atención, pero sigue haciendo las mismas pillerías. Pues esto pasaba un poco en la época, un poquito, y siguió traficando con el patrimonio nacional e histórico español y religioso. También Llorente llegó a escribir una obra de teatro para adular a José Napoleón, se titulaba Eurico, pero desde esto a día de hoy no se ha podido encontrar. No se sabe si entre sus pertenencias se acabó destruyendo, si se perdió, y está en paradero desconocido. Ojalá dentro de unos meses o unos años os traiga en los lunes historia una noticia de que apareció este texto, y yo lo leeré gustoso, de este texto que hizo de obra de teatro para adular al propio José Bonaparte.
Juan Antonio Llorente escribió e hizo que otras personas escribieran textos exagerados sobre la Inquisición. Y muchos de estos mitos, como he dicho antes, sobre la Inquisición y todo lo que ha llegado a nuestros días, de la Inquisición es mucho malísima. Por eso, gente como Bartolomé de las Casas o este Llorente son los propios que la leyenda negra. Se habla mucho de la leyenda negra desde Inglaterra, desde Francia, desde Países Bajos, pero es que los propios españoles, o gente también como Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, son los que han hecho que esta leyenda negra pues vaya hacia adelante. Cuando ya derrotado a Napoleón en España, Llorente va a tener una especie de ir de un lado a otro. Primero va a huir a Valencia. Dicho viaje está lleno de penurias. Imaginaos que entre otras anécdotas, un ministro de Napoleón pagó onzas de oro a un soldado francés por un agua que acabó estando podrida. Imaginaos la desesperación. Y nadie les recibía en los sitios por los que pasaban, porque iban a pueblos cerca de Valencia, de camino por Albacete, y la gente es que no los recibía, ya eran como unos apestados, porque ya la guerra estaban ganando las tropas españolas. Bueno, los rebeldes, digamos, porque no eran un ejército tampoco muy formado. Y en Valencia fueron recibidos con silencio y brusquedad. No durarían mucho en Valencia y acabarían yendo a Zaragoza. Y luego de Valencia, de Zaragoza, irían a Francia. Durante esa estancia no dejó de ser Llorente el mayor propagandista de José Napoleón. Ya os digo, no es un fallo, es que yo le llamo José Napoleón para adjudicarlo a José, pero es José Bonaparte, ¿vale? También llamado el Rey Botella, de España. Y allí en Francia acabaría exiliado. Pero no os cuento, como decía Kingpin, este autor. Eso es otra historia, porque os traeré en algún momento también lo que este hombre pasó también en Francia en el exilio, porque también daría para otro podcast, que no lo voy a traer ahora, lo traeré probablemente la temporada que viene o temporada que viene, pero yo creo que la historia de este hombre, que aquí se acaba prácticamente su historia, sobre todo en España, es, madre mía, un canónigo de Toledo, como acabó siendo el consejero y uno de los máximos amigos de José Bonaparte en la corte francesa, cuando los franceses toman España, y cómo hace ese tráfico de arte, de influencias, de dinero, de todo. O sea, es prácticamente cuando la gente dice que si la corrupción de hoy en día de la Gürtel, del PSOE, los ERE y de esto, yo me río, porque es que la corrupción en España ha sido algo histórico, y en todas las épocas, prácticamente de la antigua, y yo creo que habría datos hasta de la prehistoria ahí ya haciendo corrupción. Entonces es algo que siempre la corrupción ha estado muy en nuestro ADN. Así que os dejo a este personaje, que bueno, vosotros lo jugaréis como positivo o negativo, Juan Antonio Llorente, y a este consejero del rey José Bonaparte. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.